Estos sistemas entonces son los sistemas de control de procariontes. Por supuesto que falta mucho estudio todavía para conocer la fineza que tienen, pero en general los sistemas de operones se conocen bastante bien y son bastante concretos. Estos operones, por supuesto, funcionan solamente en procariontes. Por una parte porque tienen ARN que es policistrónico, ¿verdad? Y los eucariontes solo tienen ARN, generan ARN que es monocistrónico en general. Tienen los genes separados por ADN basura. Y estos sistemas de control tan concretos en general se dan solamente en procariontes. Los eucariontes, nuestro sistema de control de la transcripción es muchísimo más complejo que los procariontes, a pesar de que los procariontes ya es bastante complejo. Se dice que en nuestro sistema de control en eucariontes, el control de la transcripción, es decir, cuánto ARN se produce, lo cual por supuesto es fundamental para finalmente cuánta proteína se produce, ¿verdad? Y volvemos a este mismo tema. En todas nuestras células en general tenemos el mismo ADN, pero esas células producen proteínas radicalmente diferentes. Las neuronas producen proteínas que son muy diferentes a las que producen las células del hígado, por ejemplo. Y para eso, una de las formas, y por eso entonces es que en los sistemas de control en los eucariontes y en los pluricelulares tienen que ser tremendamente finos y en muchas etapas. Uno de esos sistemas de control es el control que se ejerce en la transcripción, es decir, en cuánto ARN se produce. Una proteína que se requiere en mucha cantidad, se produce mucho ARN respecto a una proteína que se requiere en poca cantidad, para la cual se produce poco ARN por minuto. Así que vamos a dar una pincelada a el sistema de control de la transcripción en eucariontes, ¿sí? Porque es muy muy complejo. En general, y esto es solamente un asunto de semántica del lenguaje, se dice que en la transcripción de los eucariontes, en el control de la transcripción de los eucariontes, hay elementos involucrados que están en posiciones cis y posiciones trans. Es solamente un nombre para referirse a que hay sistemas de control que están en la misma hebra del gen a controlar, por ejemplo, en el mismo cromosoma. Acá en este mismo cromosoma, acá está el gen que produce esta proteína en particular, que produce este ARN, perdón, que transcribe este ARN para una proteína en particular, que tiene ciertos sistemas de control que están en la misma hebra de ADN que el gen. Pero además los eucariontes tenemos sistemas de control que están en otros lugares, en otros cromosomas, en otras hebras respecto a donde está el gen. A esos se dice que son sistemas de control que están en trans. Así que los sistemas de control pueden estar en cis, si están en la misma hebra, o en trans, cuando están en otra hebra, en otra molécula de ADN. Ahora, vuelvo a aclarar que la regulación de la expresión de proteínas, que nos referimos a todo este proceso que comienza con la transcripción de ARN y termina con la proteína puesta en su lugar, ese sistema, la regulación de la expresión de proteínas en los eucariontes está controlada en muchos puntos. Por ejemplo, y lo que vamos a ver luego a continuación en más detalle, en la transcripción. En la transcripción de ARN hay un punto de control muy importante para la expresión de proteínas. Pero por otro lado, como veíamos antes, en el procesamiento del ARN también hay un área de control, ¿verdad? Hay ARNs que se van a procesar más rápido que otros, más eficientemente que otros. También en el transporte del ARN al citoplasma, ¿sí? También hay ARN que se va a transportar más rápidamente fuera del núcleo que otros, y eso también es un punto de regulación. ¿En qué tan estable es el ARN? La estabilidad del ARN. Hay ARNs que son mucho menos estables que otros y por lo tanto van a durar mucho menos tiempo traduciendo. Un ARN que es más estable va a producir muchas más proteínas producto de la traducción de sí mismo, ¿verdad? En cambio, un ARN que es inestable, que rápidamente se degrada en el citoplasma, va a alcanzar a traducir pocas proteínas. Ese es otro punto de control. También hay ARNs que son seleccionados por el ribosoma más fácilmente que otros. Hay ARNs que tal vez van a tener una estructura tridimensional, un set de codones extraños que van a hacer que cueste que el ribosoma lo pase, cueste que el ribosoma lo traduzca. Así que también hay un punto de control. Hay ARNs que se traducen más fácilmente que otros. Y además, una vez que las proteínas se producen en el ribosoma, son muchas veces modificadas, particularmente en los eucariontes. Son modificadas, se dice que esas modificaciones son modificaciones post-traduccionales, porque son después de la traducción, y también ahí hay un punto de control. Hay proteínas que van a ser modificadas más rápidas que otras cuando se requieren. Si se requiere una proteína, hay veces que sin la modificación la proteína simplemente no funciona. Por lo tanto, esa modificación se puede dar en un punto preciso en que se requiere esa proteína en particular. Así que la expresión de proteínas como sistema general
es controlado en muchos puntos en los eucariontes, porque se requiere esa fineza, ¿verdad? En que ciertas proteínas se requieren en ciertos lugares y no en otros, y en distintas cantidades, en forma muy fina. Entonces, en más detalle, vamos a ver ahora este control que ocurre en la transcripción, que es fundamental, ¿verdad? Porque por supuesto que la cantidad de proteína que se produce depende de cuánto ARN se produce, y ese ARN se produce en la transcripción. Los elementos más importantes para el control de la transcripción en eucariontes son los promotores. En procariontes también, sí, lo vimos, pero en los eucariontes son bastante diferentes. Son módulos de secuencias cortas de ADN, y cada una de estas secuencias cortas se les llama cajas. Entonces está la caja TATA, la caja CAT, la caja GC. Todas están antes del más 1, antes del inicio de la transcripción. Sin embargo, el promotor es un área del ADN que tiene ciertamente estos lugares conservados y principales, pero el área del promotor comprende sector que está alrededor de estas cajas, incluyendo ciertos sectores que están más allá del más 1, o sea que son de hecho transcritos. Así que una parte del promotor es de hecho transcrita. Sin embargo, están estos lugares principales, que son los principales lugares de anclaje o que ocurren ciertas interacciones dentro del promotor. La más conocida, la primera, desde el más 1, la primera es la caja TATA. Se llama caja TATA porque es una caja rica en timinas y adeninas, y por lo tanto es un lugar que es fácil de abrir. Es fácil de abrir la doble hebra de ADN porque las timinas con las adeninas forman enlaces dobles en lugar de enlaces triples de hidrógeno, ¿verdad? A diferencia de las citocinas con las guaninas. Otro lugar relevante es la caja CAT, que está entre el menos 70 al menos 80, pero incluso puede estar en el menos 500, o sea, 500 nucleótidos antes del más 1, antes del inicio de la transcripción. Y más lejana aún está la caja GC, que está desde el menos 10 a lo menos, pero que incluso puede estar más allá, porque está más allá de la caja CAT. Entonces el promotor es un lugar grande y que muchas veces está bastante distante del inicio de la replicación, pero de todas maneras está relativamente cerca, porque hay otros elementos que controlan la transcripción eucarionte que están más lejos aún. Así que de todas maneras están relativamente cerca entre sí y cerca del del inicio de la transcripción, a pesar de que, por supuesto, pueden estar 500 nucleótidos, 1000 nucleótidos fácilmente. Estas cajas tienen sectores que son conocidos y que son consenso, o sea, son un sector amplio del ADN, pero que tiene ciertos puntos en particular, ciertos sectores en particular que son conservados, que ocurren en la gran mayoría de los promotores. En el caso de la caja GC es esta secuencia, GGG, C, GGG. Y todas estas otras cajas también tienen secuencias que son consenso, o sea, son conservadas. Y por lo tanto pueden encontrarse de hecho por software. Entonces un software puede más o menos, de acuerdo a ciertas secuencias conservadas, encontrar estas cajas en muchos casos, y por lo tanto los promotores de los eucariontes, pero más o menos, ¿verdad? Porque como les digo, el promotor es algo grande y no siempre está inmediatamente anterior a el inicio de la transcripción. La ubicación de estas cajas varía dependiendo de los distintos genes, y distintos promotores tienen estas cajas en distintos puntos, y por lo tanto realmente porque estos son los lugares que son más bien conservados, ¿verdad? Y por lo tanto tal vez los principales, pero el promotor es un sector mucho mayor que incluye a estas tres cajas, y por lo tanto estas tres cajas están en distintas distancias en distintos promotores. El otro elemento muy importante en la transcripción eucarionte son los intensificadores o silenciadores. Estos sí, en general, solamente están en los eucariontes. Los intensificadores o silenciadores en el inglés en general se les dice enhancers, pero esos enhancers pueden de hecho intensificar una transcripción, o sea, mejorarla o volverla mucho mayor, o silenciarla, apagarla. Y esta intensificación o este silenciamiento puede ser desde niveles realmente bajos, por lo tanto, efectivamente también pueden funcionar como interruptores en el fondo, pero ahora más finos. Los intensificadores y los silenciadores son fundamentales en la diferenciación de la expresión en
en tejidos, en diferentes tejidos. La diferenciación de qué se expresa en diferentes tejidos, en una buena parte, está diferenciada um, por el uso de estos intensificadores. ¿Y por qué digo el uso? Porque estas secuencias son secuencias de ADN y por lo tanto esas secuencias de ADN están presentes en todas las células, porque todas las células tienen el mismo ADN en general. Por lo tanto, hay ciertas células en donde estos intensificadores van a funcionar y como intensificadores, y en otras donde van a funcionar como silenciadores, y en otras donde simplemente no van a funcionar, ¿sí? Entonces son parte del ADN, al igual que el promotor, es solamente que son partes que se activan o no dependiendo del entorno de proteínas y por supuesto otros aspectos que vamos a ver después. Los intensificadores sí que están lejos del inicio de la transcripción del +1, están mucho más lejos que el promotor y hay veces que pueden estar realmente lejos, a 10.000, 20.000 nucleótidos de distancia. A veces los intensificadores pueden estar en los intrones, pero la verdad que eso es una excepción. En general los intensificadores están lejos. Eso de que estén lejos y hacia, en el fondo, alejándose del +1, uno en general a eso dice que están corriente arriba. Cuando están alejándose del +1 en el fondo, hacia arriba del gen, uno dice corriente arriba. En cambio, después del gen, después de la transcripción, uno dice corriente abajo. Y los intensificadores también pueden estar corriente abajo, pero en general están corriente arriba y pueden llegar a ser varios por gen. A diferencia del promotor, los intensificadores no son esenciales para la transcripción. O sea, si uno de alguna forma bloquea el intensificador, la transcripción igual ocurre. En cambio, el promotor no. El promotor, actuando como debe actuar, es esencial para la transcripción. Al igual que los promotores, los intensificadores se unen a factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas, ¿sí? El promotor no es parte del ADN, el intensificador, el enhancer, también es parte del ADN, pero los factores de transcripción son proteínas. Son proteínas que en general vienen de otros genes, fueron traducidas a partir de ARN que se transcribió en otros genes, frecuentemente en otros cromosomas, y por eso se dice que actúan en trans. En cambio, el promotor y el intensificador son elementos que controlan la transcripción en cis, en la misma hebra. En cambio, los factores de transcripción no actúan en trans y son proteínas que controlan la transcripción. Muchas veces estos factores de transcripción tienen varios sitios activos. Entonces, por ejemplo, un sitio activo es compatible con el promotor y se une acá, otro sitio activo es compatible con el enhancer y se une acá, y otro sitio activo es compatible con la ARN polimerasa. Entonces tienen sitios activos para unirse a ADN y unirse también a proteínas. Estas proteínas, que son los factores de transcripción, son esenciales para la transcripción. Si no están los factores de transcripción, la transcripción de ARN no se da. A diferencia del intensificador, o el enhancer no es esencial. Es necesario para regular, pero no es esencial. En cambio, los factores de transcripción son esenciales para que ocurra la transcripción. Y de hecho, muchos genes se prenden o se apagan mediante la llegada o la ausencia de sus factores de transcripción en particular, porque hay 1500 más o menos, factores de transcripción diferentes, al menos en los humanos, y cada uno, por supuesto, interactúan en diferentes genes y dando diferentes efectos. Así que los factores de transcripción, que son estas proteínas producidas por genes en otras partes, son esenciales para la transcripción. Acá hice un esquema solamente para que vean cómo esto se da, ¿verdad? En general, tenemos una región codificante con su +1, un área del promotor que es anterior, y acá tenemos el enhancer. Entonces, esta es la idea de que el enhancer muchas veces está miles de nucleótidos antes, frecuentemente corriente arriba, de la región que se quiere regular. El ADN se pliega sobre sí mismo para que el enhancer interactúe con el sitio en donde está acogiendo a la ARN polimerasa. Este nido para la ARN polimerasa está dado por el promotor, por el intensificador y por estas proteínas que son los factores de transcripción. Otro concepto interesante que quiero tocar acá es esto,
que este intensificador, los intensificadores, están programados para actuar a una cierta distancia. O sea, si uno acá cambia el gen, por ejemplo, el intensificador va a actuar sobre ese gen. Por lo tanto, esta distancia, por supuesto, es fundamental para que el intensificador funcione, pero puede perfectamente ser puro ADN basura. ADN que en realidad no sirve para nada, pero uno no puede sacarlo porque esta distancia está programada en el intensificador para que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, un poco entendiendo el concepto del ADN basura, ¿verdad? Mucho ADN que no sirve para nada, pero el espacio que ocupa ya es algo que para lo cual el resto del sistema está adaptado. ¿Sí? Volviendo entonces al tema, tres elementos muy importantes para el control de la transcripción: el promotor, el enhancer y los factores de transcripción. Todos ellos forman este nido que requiere la ARN polimerasa para ubicarse en un lugar en particular, en el +1, y a partir de ahí comenzar la transcripción de ARN. Acá, en algún detalle, esto de los factores de transcripción. Entonces tenemos acá una zona codificante, el área donde está el +1 y luego el gen, y el área promotora. Y entonces es en el área promotora en donde los factores de transcripción intervienen para que se una la ARN polimerasa en los eucariontes. Son varias proteínas. Hay algunas proteínas que son solo de anclaje, que son las que esencialmente se requiere para que la ARN polimerasa se ancle, y acá son muchas proteínas acá en verde, pero también hay otro montón de proteínas que también son factores de transcripción y que complementan esta unión para regularla, para hacerla más fuerte o menos fuerte, ¿sí? Entonces hay muchos tipos de factores de transcripción. En los humanos hay cerca de 1500 factores de transcripción diferentes. Por supuesto, no todos actúan al mismo tiempo, pero son varios los que actúan al mismo tiempo, decenas de factores de transcripción que actúan al mismo tiempo. Acá una animación más 3D, y entonces los factores de transcripción por una parte pueden escanear por los lugares a los lugares para encontrar a su promotor, pero en realidad la mayoría de los factores de transcripción recorren el ADN en búsqueda de su promotor, y cuando lo encuentran se quedan ahí. Si es que se están dando las condiciones adecuadas, el factor de transcripción se queda ahí. Entonces, como les decía, son muchos los factores de transcripción, pero hay algunos que llegan primero, otros que llegan después, para finalmente armar este nido que requiere la ARN polimerasa para transcribir, para comenzar la transcripción. Ahí el factor de transcripción entonces se encontró con su promotor. Pero los factores de transcripción también, por supuesto, que están sujetos a lo que indica al ambiente del núcleo, en el sentido de que hay otras proteínas que lo van a afirmar más, o otras proteínas que incluso lo pueden soltar. ¿Sí? Entonces, de esa forma también se provoca la regulación de la expresión. Si el factor de transcripción no se ancla, no se va a dar la expresión de ese gen en esa particular célula. Y ese anclaje o desanclaje entonces está dado por muchos elementos diferentes. Sí, los factores de transcripción, si bien recorren un ADN que tiene miles de millones de nucleótidos, también son muchos factores de transcripción. Y además, como ahí puede verse, pueden saltar de una hebra a la otra, por ejemplo, recorriendo así todo el ADN. Un elemento muy importante en el control de la transcripción, y que vamos a ver en más detalle la próxima semana, es la posición de las histonas. Las histonas, eventualmente, si están muy cerca unas de otras, enrollan tanto el ADN que los factores de transcripción no se pueden unir, y la polimerasa tampoco. En este caso se muestra la forma correcta, ¿verdad? Cuando la histona está de esta forma, no tan enrollada, no tan junta unas de otras, no hay problema para que los factores de transcripción se anclen y la polimerasa haga su labor. Pero en este caso, en que las histonas están demasiado cerca y además están estas metilaciones en el ADN, suelen darse juntas estos dos elementos, entonces los factores de transcripción no pueden anclarse y no se puede transcribir. Entonces, una buena parte del control de la transcripción también está modulado por las histonas y su posición.
Acá un video un poco más cercano a una simulación. Entonces tenemos la hebra de ADN, la zona codificante, y acá ya el ADN ya está unido por factores de transcripción. Hay varios factores de transcripción que ya se anclaron. Esto va a empezar a estabilizarse para poder recibir a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa también va a venir anclada con algunos factores de transcripción. El hecho es que esto va a formar un nido óptimo para que la ARN polimerasa parta la transcripción. Ahí se ancló la ARN polimerasa con otros factores de transcripción, siguen llegando factores de transcripción y vamos viendo cómo esto se va estabilizando. Hasta que llega un momento en que esto está tan estable que parte, pero no sin antes, en este caso, la intervención de un enhancer, de uno de estos intensificadores. A esto se le llama el complejo de iniciación de transcripción. La ARN polimerasa con los factores de transcripción listos. Entonces acá tenemos un enhancer que también está unido a otros factores de transcripción. En este caso se llaman proteínas activadoras, pero son factores de transcripción en genérico. Y entonces acá tenemos el ADN que está lejos para cuando recién se unen. Entonces, cuando recién se une este factor de transcripción a los otros, ahí sí se suelta el complejo y la polimerasa puede partir entonces polimerizando ARN. Tomando nucleótidos del medio y polimerizando ARN. Entonces, este sistema de control de la transcripción eucarionte llega a ser tremendamente fino, ¿verdad? Porque tenemos regulación en el promotor, regulación en el intensificador, regulación en los factores de transcripción. Y cada uno de esos factores de transcripción son proteínas que finalmente son producidas por genes, y cada uno de esos genes tiene su propio promotor, sus propios intensificadores, sus propios factores de transcripción. Además tenemos las histonas controlando esta transcripción y además un montón de otros elementos como por ejemplo otras proteínas o el ambiente en donde se encuentra este sistema de transcripción. Y por eso entonces la transcripción en los eucariontes y en los pluricelulares es tremendamente fina, controlada muy finamente. Muchos elementos y además esos elementos dependientes de otros elementos. Y además recordar que esto es solamente lo que acabamos de ver en detalle, es la regulación de la transcripción, en algún detalle, porque como pueden ver es súper complejo, pero es solamente la regulación de la transcripción, ¿verdad? Hay otros elementos que también influyen en la expresión de proteínas finalmente, en cuánta proteína finalmente llega a un lugar en particular, y eso no solamente es el control de la transcripción de ARN, también hay parte en el procesamiento de la ARN, en el transporte del ARN al citoplasma, la estabilidad del ARN, la selección del ARN para la traducción, y también en las modificaciones post-traduccionales, que son estas modificaciones que se le hacen a las proteínas después de que son traducidas y que en muchos casos también incluyen su transporte hacia un lugar en particular. En todos esos puntos también hay una parte de regulación de cuánto se lleva a un lugar determinado de una determinada proteína.